Gracias al Señor por permitirnos estar aquí de nuevo con todos ustedes, amados hermanos de Medellín, Versalles, de toda el área metropolitana de la ciudad de Medellín, de municipios de Antioquia, de todo Colombia, en cualquier lugar del mundo donde nos sintonizan y donde se invoca el nombre glorioso de Jesús. Gracias. Les recuerdo, mis amados hermanos, que tenemos abierto nuestro canal en YouTube. Nuestro canal se llama Cristo Biblia. Suscríbase a nuestro canal, active la campana de notificaciones. Ahí va a encontrar una serie de mensajes de la palabra de Dios muy variados, con el propósito de edificar la iglesia del Señor, de evangelizar a los amigos para que conozcan a Cristo como el único Dios Salvador. Todo esto usted lo puede ver en nuestro canal Cristo Biblia. Puede bajar los videos, convertirlos en audio, puede compartirlos. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada es lo que nos proponemos con estos medios virtuales. También tenemos en Facebook nuestra página que se llama Cristo Biblia. También ahí encuentra mensajes en audio, mensajes grabados en video, mensajes escritos. Con la ayuda del Señor próximamente estaremos subiendo los mensajes en audio. Que el Señor nos ayude a seguir proclamando su palabra y que la iglesia del Señor sea edificada, fortalecida, confortada en el alma, en el corazón, y también los amigos sean evangelizados. Gracias al Señor, ese proceso de salvación que Dios hace en las personas es maravilloso. Cómo nos llena de gozo, cómo esto nos llena de una satisfacción maravillosa. Cuando le hablamos a alguien la palabra del Señor y esa persona empieza a recibir la palabra, comienza a entregar su vida al Señor, cómo la cambia el Señor, cómo la transforma. Hermanos amados, eso es de un valor incalculable. No hay bienes materiales con qué valorar o con qué comparar o qué dar por ese milagro tan grande que el Señor hace en las personas, ese milagro que se llama salvación. Amén. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a entrar en la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy con un tema precioso, profético, escatológico. Los días del hombre. Los días del hombre. Entonces vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 1 al 8. Usted puede tomar sus notas, sus apuntes, para que esta palabra la pueda repasar en casa y también la pueda compartir con otros. Voy a leer en la versión de la Biblia que se llama Biblia de las Américas. Génesis capítulo 6, verso 1 al 8 dice así: Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de los hombres o los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: ¿No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre? Porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre.
Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Aleluya. Tremenda palabra esta que acabamos de leer aquí en Génesis 6, verso 1 al 8. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga con su palabra. Que esto que vamos a estudiar, que vamos a meditar, sea de gran provecho para nuestra vida espiritual y sea un aliciente, sea una fortaleza para seguir el camino del Señor. Estamos al final del camino. Pronto viene Cristo a llevarnos con Él. Oremos al Señor, oremos por los amigos para que ellos reciban revelación del Evangelio. En el nombre de Jesús. Soberano Jesús, Rey del universo, Salvador de nuestras almas, Señor y Dios nuestro, te damos gracias. Te adoramos. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Gracias por permitirnos estar frente a tu palabra. Cristo de la gloria, bendícenos en esta hora con tu mensaje. Háblanos al corazón. Ayuda a tu siervo a proclamar este mensaje con el poder, la gracia, la sabiduría, la sencillez de tu espíritu, la claridad, la iluminación, la revelación, la inspiración de tu espíritu. Edifica nuestras vidas, Cristo. Edifica tu iglesia. Conforta nuestras almas. Consuela nuestros corazones. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a hacer lo que a ti te agrada siempre. Obra en los amigos. Revela a ellos tu nombre. Revela a ellos la palabra verdadera del Evangelio. Libértalos y sálvalos para la gloria de tu nombre y para tu reino. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nuestro tema propuesto en esta hora: los días del hombre. Hemos leído este pasaje de Génesis capítulo 6, verso 1 al 8, donde se hace un anuncio a Noé y por ende a toda la humanidad. Un anuncio que habla acerca de los días del hombre. Con la ayuda del Señor miraremos qué significan 120 años. Miraremos en qué tiempo está viviendo esta humanidad a la luz de la palabra. ¿Cuál es el programa del Señor con su iglesia? Eso es lo que vamos a meditar con la ayuda del Señor en esta ocasión. Y hay en la Escritura 4 testimonios que nos declaran y nos enseñan cuántos serán los días del hombre sobre la tierra en su error, en su pecado, en su maldad, en su programa, porque el hombre tiene un programa diferente del programa de Dios. Qué lindo cuando Cristo el Señor llega a la vida de una persona y cambia esa vida, es decir, cambia ese programa. El programa de algunos hombres es estudiar, tener un oficio, una profesión, casarse,
o vivir desordenadamente, disfrutar de su trabajo, tener unas posesiones materiales, unos bienes materiales. Ese es el programa del hombre. Pero el programa del Señor es darle vida eterna al ser humano. Que el ser humano no solamente viva en la tierra, sino que viva en el cielo con Dios. En el cielo nuevo, en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Ese es el programa de Dios con el ser humano. Pero cuando el ser humano rechaza el programa de Dios, claro está, se pierde de lo mejor, se pierde de lo más grande. Los que hemos recibido la palabra verdadera del Evangelio por la gracia de Cristo Jesús, somos bienaventurados, somos privilegiados. El Señor nos ha dado esperanza de vida eterna. El Señor nos ha dado sus promesas que son fieles y verdaderas. Esperamos su pronto regreso, esperamos el arrebatamiento de la iglesia, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá clamor, no habrá muertes, porque las primeras cosas habrán pasado ya y todas son hechas nuevas. Qué maravilloso es el programa de nuestro Dios y Cristo Jesús. Aleluya. El propósito de estos mensajes proféticos y escatológicos no es infundirle miedo a la gente en ninguna manera. Todo lo contrario, el propósito de estos mensajes proféticos y escatológicos es confortar el alma de la iglesia, el corazón de los cristianos. Es mostrarles que en Cristo sí hay un futuro mejor. Para el mundo no hay un futuro mejor. El mundo no será mejor. El mundo será cada vez peor. El mundo no va a mejorar. El mundo no va a cambiar para bien. El mundo va a cambiar para mal. Cada vez habrá más pecado. Cada vez más perdición. Cada vez el ser humano estará más degradado, más desenfrenado en su pecado, en su maldad. La célula de la sociedad o el núcleo de la sociedad, que es la familia, cada vez estará más degradada, más destruida. Así que al mundo no le va a ir mejor, al mundo le va a ir peor. Es solo en Cristo que hay un futuro glorioso para su pueblo, para su iglesia, para los que hemos hecho de Él nuestro refugio o nos hemos escondido en Él, para los que tenemos en Él nuestra mirada, para los que tenemos puestos nuestros ojos en Jesús el Cristo. Si hay un futuro mejor para aquel que está en Cristo. Entonces, en la Biblia hay 4 testimonios que nos declaran y nos enseñan cuántos serán los días del hombre en su error, en su pecado, en su maldad, en su voluntad, en su programa. 4 testimonios que nos dicen cuántos son los días del hombre sobre la tierra. Número 1 está la creación. Número 2, el anuncio de Dios a Noé. Número 3, el cumplimiento de las 70 semanas sobre Israel. Y número 4, la profecía de Cristo. Tremendo esto, maravilloso. Hay en la Escritura 4 testimonios que nos declaran cuántos serán los días del ser humano sobre la tierra. Entonces vamos a mirar cada uno de estos testimonios que nos entrega la bendita palabra de Cristo el Señor, para darnos cuenta de lo cerca y lo inminente que es el arrebatamiento de la iglesia.
¿Qué esperamos nosotros, los creyentes del Evangelio? Esperamos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra mayor motivación? Irnos con Cristo de esta tierra al lugar que Él ha ido a prepararnos. Eso es lo que esperamos, es lo que creemos. Aleluya. Y entonces el Señor nos ha dejado en su palabra todo lo que necesitamos saber referente a su pronto regreso y cómo estar preparados para cuando esto suceda. Todo está en la palabra del Señor. Ahí está toda la provisión. Si usted necesita paz, en la palabra del Señor hay paz. Si necesita libertad, la palabra del Señor produce libertad. Si necesita gozo, la palabra del Señor produce gozo. Si necesita sabiduría, la palabra del Señor es sabiduría por excelencia. Si necesita crecer, la palabra del Señor le da el crecimiento. Si necesita fortaleza, la palabra del Señor le da nuevas fuerzas. Si necesita santificación, la palabra del Señor santifica. Todo está en la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces, la palabra de Dios nos advierte en forma bien clara que el arrebatamiento de la iglesia y el pronto regreso de Cristo Jesús por segunda vez a esta tierra será sorpresivo. O sea, será de un momento a otro. En el caso nuestro, que vivimos en el hemisferio occidental del planeta Tierra, o sea, en Occidente, puede ser en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Bueno, o puede ser mientras vamos en el trabajo, mientras vamos en el estudio, mientras estamos en casa o mientras dormimos. De un momento a otro será el arrebatamiento de la iglesia. Cuando nadie lo espera, será la segunda venida de Cristo. Escuche esto. En el arrebatamiento de la iglesia nadie lo espera, solo la iglesia. Nadie lo espera, solo la iglesia. La iglesia es la que espera a Cristo, el Señor. De resto nadie lo está esperando, porque el que vive en el pecado no está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Si usted, mi hermano, mi hermana, se descarría, se aparta del Señor, usted no está esperando el arrebatamiento de la iglesia. No está esperando a Cristo. ¿Qué es lo que muestra que una persona está esperando a Cristo? Que obedece la palabra del Señor, que se santifica para la gloria de Dios, se aparta del pecado, que vive en santidad, cada vez más obediente, cada vez más consagrado, cada vez más santo, cada vez más entregado a Dios. Eso es lo que demuestra que de verdad está esperando al Señor. ¿Qué dice la Escritura? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él también es puro. Gloria al Señor. A eso nos lleva el creer en Cristo Jesús. El día y la hora del arrebatamiento de la iglesia, el día y la hora de la segunda venida de Cristo, no le ha sido revelado a nadie. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos cada día como si fuera el último. Nuestra preparación debe ser todos los días, cada momento, cada instante, constantemente esperando al Señor, con la mirada puesta en Jesús. Todos los días.
todas las semanas, todos los meses, todos los años, toda nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces no se ponga a creer cosas que van apareciendo raras por ahí, de falsos profetas, de falsos maestros, diciendo que en el año tal ocurrirán tales y tales cosas. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Solamente Cristo, el Señor, como Dios. Pero sí hay unos testimonios en la Escritura que nos muestran qué tan cerca está el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Otro detalle que debemos tener en cuenta es el hecho de que Cristo Jesús no prolongará ese día y hora del arrebatamiento de la iglesia y de su segunda venida a este mundo. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Cristo Jesús regresará el día y la hora que Él como Padre tiene reservado para ese evento. Recuerde, ese día y esa hora jamás será prolongado, jamás será atrasado. Cristo el Señor vendrá cuando tenga que venir. Usted no vaya a pensar que como me descarrié ya el Señor no viene, o el Señor se demora y me va a dar tiempo de que yo vaya, disfrute del mundo de pecado y regrese a la iglesia. Falso, falso. Si usted se descarría, si usted se va de la iglesia, si usted no quiere seguir en el evangelio, el programa de Cristo sigue corriendo. El programa de Cristo sigue en la línea de Cristo. El día que el Señor tiene para arrebatar la iglesia, ese día la arrebatará. El día y la hora que Él tiene para regresar por segunda vez a este mundo, Él regresará ese día. Aleluya. Por eso el llamado, mis hermanos, es a consagrarnos al Señor, a buscar más del Señor, a depender del Señor, a humillarnos en su presencia, a santificarnos más, a arrepentirnos de nuestras malas obras, a enmendar nuestros errores y las cosas que al Señor no le agradan, a dejarlas para hacer lo que al Señor le agrada. Aleluya. Entonces, hay algo aquí que debemos tener en cuenta. El día y la hora del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo, nadie lo sabe, solo Cristo. Nadie lo sabe. Del año no se dice nada. Y eso es bien importante y es bien significativo para nosotros. Para nosotros. ¿Qué podemos decir? Que está muy cerca. Ahora, en cuanto al año de la segunda venida de Cristo, en cuanto al año del arrebatamiento, escuche, puede ser en este 2020, puede ser en el 2021, puede ser en el 2022, puede ser en cualquier año, en cualquier momento, que sea cuando el Señor ya lo tiene estipulado, ya lo tiene programado. Lo más importante es que cuando eso ocurra, nos encuentre a nosotros consagrados a Él, obedientes a Él, fieles a Él, viviendo en su gracia. Aleluya. Entonces vamos a mirar qué dice la palabra de Dios en cuanto a estos 4 testimonios que registran la Escritura para advertirnos y darnos a conocer el programa de Dios y lo que será el programa del hombre. Fíjese bien. Entonces el primer testimonio es la creación. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Escuche lo que dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Entonces aquí habla de la obra de la creación. La obra de la creación está enmarcada en 6 días. 6 días de la creación, seguido del séptimo día, que el Señor lo llamó, lo estableció día de reposo. Día de reposo. La pregunta que surge aquí es: ¿a cuánto equivale un día para Dios? Y tenemos que ir a la Escritura. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1 al 8, nos dice esto: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Impíos quiere decir sin santidad. Mas, oh amados, oído, ojo, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Aleluya. Ahí está la respuesta a la pregunta que nos hacemos. Para Dios, un día, ¿a cuánto tiempo equivale? Es claro que la Escritura nos está diciendo que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si el Génesis está mencionando 7 días de la creación, significa que cada día se corresponde con 1000 años. Así, todo el programa de Dios está enmarcado en un periodo de tiempo de 7000 años de historia de la humanidad. 7000 años de historia de la humanidad. Aleluya. Otro detalle muy importante aquí es la declaración que hace el apóstol Pedro y que está relacionada con la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Que en los postreros días vendrían burladores. Si nosotros observamos bien, desde que se ha predicado el Evangelio han habido burladores. Porque hay gente que ha despreciado la palabra de Dios, ha rechazado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ha rechazado la predicación del Evangelio, ha menospreciado a los predicadores que predicamos el Evangelio. Y muchos de esos burladores se preguntan: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, a ver, ¿dónde está pues la segunda venida de Cristo? Tanto que dicen que viene y que viene y que viene y nada que viene. Tanto que dicen que el Señor va a arrebatar la iglesia. A ver, ¿por qué no se los ha llevado a ustedes?
a ver dónde está el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que la gente burladora, menospreciadora del evangelio andan diciendo. Y qué triste que esos burladores a veces surjan dentro de la misma iglesia. Qué triste. Pero el apóstol Pedro le dice a la iglesia que el paso del tiempo no afecta las promesas del Cristo Dios, especialmente la del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Han pasado casi 2000 años desde que Cristo dio estas promesas y hoy todavía están intactas, hoy todavía están vigentes. Porque el Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. La palabra del Señor tiene fiel cumplimiento. La palabra del Señor llega a su buen término, porque no es palabra de hombre, es palabra del Señor. Con el hombre, los largos periodos de tiempo afectan el cumplimiento de sus promesas, pero en el caso de Cristo no. Al hombre lo afectan 40, 50, 60, 70, 80, 100 años si alcanza a vivirlos. Ya está acabado, está desgastado, ya donde lo pongan ahí se queda, porque se terminó para él. Pero en el caso de Cristo no es así, a él no lo afecta el paso de los años, el paso de los meses, a él no lo afecta el cambio climático, a él no lo afecta el desgaste de la tierra. Por eso dice la Escritura, Jesús el Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gloria al Señor. Cristo Jesús prometió volver y Él volverá en el día señalado por Él. Entonces Dios conoce la diferencia que hay entre un día y 1000 años. Pedro el apóstol y Moisés el siervo de Dios entendieron esta diferencia también. La iglesia primitiva entendía esta diferencia. Aleluya. La iglesia de Cristo hoy también entiende esta diferencia entre un día y 1000 años. La pregunta es, ¿entiende usted esta diferencia? ¿Entiende que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día? ¿La entiende para que se prepare? ¿Para que se santifique? ¿Para que obedezca la palabra del Señor? ¿Para que se convierta al Señor? ¿Se arrepienta? ¿Se bautice en el nombre de Jesús? ¿Para que viva en santidad, en obediencia? Aleluya. El Salmo número 90, verso 1 al 7. Escuche esta escritura. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. ¿Qué le dice el Señor hoy a nuestra amable audiencia? A todos estos amigos que tenemos conectados con nosotros, a todos estos amigos que están en la transmisión en vivo al lado de sus familiares que tienen esta conexión. ¿Qué les dice el Señor? Convertíos hijos de los hombres. Convertíos hijos de los hombres. Convertíos hijos de los hombres. Verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Fíjese, el día de ayer pasó y no volverá. Nunca más se repetirá el día de ayer, porque vamos en una dirección que no tiene reversa. El día de ayer no volverá jamás.
Y el día de hoy, cuando pase a la historia, no volverá jamás. Ese es el asunto. No volverá jamás. Y entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que para el Señor, o delante del Señor, 1000 años es como el día de ayer. ¿Qué pasó? Como una de las vigilias de la noche. Las vigilias, los hebreos las dividían en los judíos en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. 4 vigilias. Entonces, una de las vigilias, 3 horas. ¿Qué son 3 horas? Se va como nada, pasa. Y dice el verso 5, los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. O sea que la vida del ser humano realmente delante de la eternidad de Dios no dura nada. Bendito sea el Señor. Esa vida se termina, se acaba en un momento, en un instante. Entonces, Dios mismo dio la primera semana, o sea, la semana de la creación, como el modelo de las siguientes semanas hasta el fin de los tiempos. Es decir, el Señor en 6 días creó los cielos y la tierra y el séptimo día reposó. Esa es la semana modelo de lo que serían las otras semanas. Fíjese que entonces estas otras semanas que conocemos hoy son días literales, días solares de 24 horas como los que conocemos nosotros hoy. Pero en los días de la creación, que se emplearon 6 días y el séptimo día vino la creación, vino el reposo de la creación, de haber concluido su obra, no porque estaba cansado, el Señor, Él no se cansa, sino porque había concluido la obra. Y el Señor establece el día de reposo para el ser humano también. Pero entonces hay que entender aquí que esos días de la creación no fueron días solares, no fueron días de 24 horas como los que conocemos nosotros ahora. No. Mire, en la ley que Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel en el monte Sinaí, el Señor recordó al pueblo de Israel descansar el sábado. Y también le recordó el tema de la semana de la creación. Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Dijo el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Gloria al Señor. Ahí está el modelo de lo que sería el resto del tiempo, el resto de semanas. Entonces, la semana de la creación es un testimonio de lo que será el tiempo del ser humano sobre la tierra. La semana de la creación enmarcada en 6 días seguido por el séptimo día, día de reposo. No son días literales, no son días de 24 horas como los que conocemos hoy nosotros. No son días solares. ¿Qué es lo que marca un día de 24 horas? Es el sol.
Un día solar dura 24 horas. ¿Y cuándo creó Dios el sol? No fue en el primer día de la creación. El sol vino a ser creado por Dios en el cuarto día de la creación, según Génesis capítulo 1, versos 13 al 19, que dice: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahí terminó el día tercero. Entonces comenzaría el día cuarto. Luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, o sea, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, o sea, la luna. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Amén. Entonces ahí tenemos que el día cuarto es el día de la creación del sol. Entonces los días de la creación no se refieren a días solares o a días de 24 horas como los que nosotros llevamos cronometrado en un reloj. No. Son figurativos, es el modelo. La semana de la creación es el modelo de lo que serían las otras semanas que ya conocemos. Ahora, desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Cristo, ¿cuántos años transcurrieron? Escuche la pregunta. Desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Cristo, ¿cuántos años transcurrieron? Es fácil de entender. Si el sol fue creado en el día cuarto, y un día para el Señor son como 1000 años, entonces así como Dios creó el sol en el día cuarto, que corresponde a 4000 años de la creación, asimismo en la historia de la humanidad, el Cristo nació en el año 4000 después de Adán, como dice la Escritura. Él es el sol de justicia que trae en sus alas salvación. Mire, Malaquías capítulo 4, verso 1 y 2 lo dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, dijo el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Está hablando del día de la ira del Señor. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud o salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria al Señor. De tal manera que el programa de Dios está enmarcado en 7000 años para decirnos que los días del hombre en su pecado, en su error, en su maldad son 6000 años. Así es. Entonces mire el paralelo. Así como Dios creó el sol en el día cuarto, el día cuarto que corresponde a 4000 años, en el año 4000 después de Adán apareció el sol de justicia, que es Cristo el Señor, para traer salvación, para traer vida eterna. De Adán a Cristo hay 4000 años. Es decir, cuando el Señor creó el sol en el día cuarto, con eso estaba mostrando que en el año 4000 después de Adán vendría manifestado en carne como hombre para hacer la obra de la redención. Él es el sol de justicia que ha traído salvación, que ha traído vida eterna,
Cristo es el sol de justicia que nos ha resplandecido y nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Gloria al Señor. Otro detalle que debemos tener en cuenta en la creación del hombre es: ¿qué día creó Dios al hombre? Según Génesis capítulo 1, verso 26 al 31. Nos dice qué día creó Dios al hombre. Voy a leer en la Biblia Nueva Versión Purificada, que dice: entonces dijo Dios, hágase el hombre en mi imagen, conforme a mi semejanza, y gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y someted y dominad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios en el día sexto. En el día sexto fue creado el hombre, que corresponde a 6,000 años de historia de la humanidad. 6 días sexto creado el hombre corresponde a 6,000 años de historia de la humanidad. O que desde el punto de vista dispensacional corresponde a la sexta dispensación, que es la gracia. Entonces miren las dispensaciones. Son 7 dispensaciones. Número 1, inocencia. Número 2, conciencia. Número 3, gobierno humano. Número 4, promesa. Número 5, ley. Número 6, gracia. Y número 7, reino milenial. Ahí está enmarcado el programa de Dios. En 7 dispensaciones, en 7 días de la creación, o en 7,000 años de historia de la humanidad. Entonces, así como Dios creó al hombre en el día sexto de la semana de la creación, asimismo Dios está creando de nuevo al hombre en la sexta dispensación, que es la gracia, en la que estamos viviendo ahora y que ya se está terminando. Dios está creando de nuevo al hombre en esta sexta dispensación, la gracia, o en el año 6,000 de historia de la humanidad, por medio de la predicación del evangelio que la iglesia de Cristo y sus ministros hacemos. Dios está haciendo de nuevo al hombre a su imagen y semejanza. Como dice la escritura en Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, y a los que justificó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya, habla todo en pasado, porque para el Señor la glorificación nuestra ya es un hecho, ya en Él estamos glorificados. Para nosotros es futuro, para el Señor ya es un hecho. Recordemos que Él llama las cosas que no son
como si fuesen. Gloria al Señor. Entonces, este pasaje nos está diciendo que Dios está creando al hombre ahora a su imagen y semejanza. La imagen y semejanza de Dios es Cristo Jesús. Cristo como hombre. Y nosotros estamos siendo moldeados, siendo creados a esa imagen y semejanza. En este tiempo de la gracia. ¿Cuándo comenzó el tiempo de la gracia? Desde el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Hasta nuestros días va el tiempo de gracia. Y no es un secreto que ese día de gracia ya se está terminando. Hoy vivimos en el final del tiempo de la gracia. El tiempo de salvación ya se está terminando, ya se está acabando. El Señor está salvando a las últimas personas que Él quiere salvar en este tiempo, en esta dispensación, para dar paso a su programa de gobierno que serán 1000 años sobre la tierra. En otras palabras, el tiempo del hombre, los 6000 años de historia de la humanidad ya están marcando su final. Ya se terminaron prácticamente. Ya se terminaron. El tiempo del hombre vivir 6000 años en su error, en su maldad, ya se están terminando. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Entonces ya le dije, Dios no reposó porque estaba cansado o estaba viejito y sin fuerza. No, Él es el Todopoderoso. Él no se fatiga, Él no se cansa. Antes Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es el Señor el que nos da reposo a nosotros, nos da descanso. ¿Qué quiere decir que el Señor reposó? Quiere decir que terminó la obra de la creación en 6 días. Y esos 6 días en que terminó la obra de la creación son representativos a 6000 años de historia de la humanidad. Así como creó Dios al hombre en el 6º día, en la 6ª dispensación, que es la gracia, está Dios creando de nuevo al hombre a su imagen y semejanza. Porque esa imagen de Dios en el hombre se había deteriorado a causa del pecado. Por medio de la predicación del Evangelio, Dios hace nuevas criaturas. Como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, nueva creación, nueva persona, nuevo hombre. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Y estamos viviendo al final de ese tiempo. Estamos viviendo al final de los 6000 años de historia de la humanidad. Por ello dice la Escritura, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo? Hoy. Amigo, amiga, hoy es el día de salvación para usted. No deje escapar esta oportunidad. No deje que el tiempo se vaya sin usted arrepentirse, sin convertirse al Señor, sin nacer de nuevo, sin bautizarse en el nombre de Jesús, porque su alma se perderá para siempre. No deje pasar esta oportunidad, esta oferta de salvación que el Señor le está ofreciendo ahora. Entregue su vida a Cristo el Señor. Aleluya. Terminado este tiempo de gracia, el Señor arrebata a su iglesia. El Señor se lleva a su iglesia y concluye ese tiempo de gracia.
Y entonces, al culminar esos 6,000 años de historia de la humanidad, vendrá el gran reposo de Dios, donde ya el Señor no va a trabajar haciendo de nuevo al hombre, sino que va a reposar, que son 1,000 años de reposo, 1,000 años de reino de Cristo sobre la tierra con su iglesia. Terminará el programa de Dios a los 7,000 años. Amén. 6,000 años de historia de la humanidad y 1,000 años del reino milenial suman 7,000 años. Ahí está la semana de la creación. Ahí están los días de la creación. El Señor terminará el programa del hombre en el pecado en 6,000 años y luego reposará, aleluya, 1,000 años sobre la tierra que corresponden al día séptimo. O también la séptima dispensación, que es el reino milenial, Cristo reinando 1,000 años sobre la tierra con su iglesia. Gloria al Señor. Ese es el primer testimonio, la semana de la creación. Ahora viene el segundo testimonio de cuántos serán los días del hombre. Entonces, a la luz de la semana de la creación, ¿cuántos son los días del hombre sobre la tierra? 6,000 años, que ya están terminando. Viene el segundo testimonio, el anuncio de Dios a Noé. El anuncio de Dios a Noé. Hemos leído Génesis 6, 1 al 8, que nos dice que la tierra estaba corrompida, que los hombres se habían contaminado. El linaje de Dios se había mezclado con el linaje de los hombres, o sea, el linaje justo con el linaje injusto. ¿Qué había ocurrido? Que la tierra estaba llena de maldad y de violencia. Entonces, ¿cuál fue el anuncio de Dios a Noé? No contenderá mi espíritu. Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. En otras palabras, el Señor no se iba a poner a alegar con el hombre para siempre. No haga lo malo, haga lo bueno, arrepiéntase, corríjase, lo voy a castigar. No. Sencillamente, ¿qué hizo el Señor? Le dio al ser humano 120 años. 120 años le dio. Porque el ser humano es carne, ya leímos. Es hierba, es flor de la hierba, es neblina, es un pensamiento, es pasajero, termina, se acaba, desaparece. El único que es eterno es Cristo el Señor. Esto fue lo que Dios reveló a Noé. Esto fue lo que Dios anunció a Noé. Que los días del hombre serían 120 años. ¿Qué significa eso? Mirando esto en otras versiones de la Biblia dice así. Y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre en su error. Él es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Esta es la Biblia versión moderna. Entonces, fíjese bien. En su error, el Señor le dio 120 años al hombre para que viva en su pecado, para que viva en su maldad, para que viva en su descarrío, en su desenfreno, para que viva perdido. Pero en esos 120 años le dio oportunidad de arrepentimiento, de conversión y de salvación. Porque en cada dispensación, en cada época, el Señor ha mostrado cuál es su voluntad. El Señor ha enviado su palabra, ha enviado sus mensajeros para que el ser humano se arrepienta, se convierta al Señor y reciba la salvación. Otra Biblia que se llama Biblia al Día dice, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre,
porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Otra Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual dice: pero Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. Escuche bien eso. Eso es. El Señor no permite que el ser humano viva para siempre siendo un pecador, siendo un perverso, un malvado, un malo, haciendo la iniquidad, haciendo obras de maldad. El Señor no permite eso. ¿Qué nos está diciendo? Que esto tiene un final. Esto tiene un final. Este planeta Tierra tiene un final. Esta humanidad tiene un final. El programa del hombre tiene un final. ¿Y qué tal que no fuera así? No para siempre vivirá el hombre haciendo lo malo, engendrando descendientes y descendientes y descendientes y generaciones haciendo lo malo. No, esto tiene un final. De eso es que nos está hablando la palabra cuando el Señor dice: no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. El Señor le dio al ser humano 120 años para que viva en su error, en su pecado, en su maldad. Ahora la pregunta es, escuche, la pregunta es, ¿qué significan los 120 años? ¿A cuánto equivalen realmente 120 años? Entonces tenemos algunos predicadores, yo los he escuchado, que predican y enseñan que Noé predicó durante 120 años mientras hacía el arca. Pero eso no es cierto, eso no es verdad. Falta analizar más el texto bíblico. Noé no predicó 120 años. Porque cuando Dios llamó a Noé para hacer el arca, Noé tenía 500 años. Y cuando Dios le ordenó a Noé entrar en el arca, Noé tenía 600 años. Entonces no fueron 120 años que Noé tardó en hacer el arca mientras predicaba, sino que fueron solamente 100 años. Entonces, ¿a qué se refieren 120 años que Dios dio al ser humano? ¿Cómo sabemos esto de Noé? Aquí está Génesis capítulo 5, verso 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora pasamos a Génesis capítulo 7, versos 5 y 6, que dice: y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Amén. Fíjese que está en la palabra, no nos tenemos que inventar nada, está ahí en la palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, tampoco era que las generaciones después de Noé iban a vivir solo 120 años literales. No, no. Porque fíjense que Noé después del diluvio alcanzó a vivir 350 años más. El total de la vida de Noé fueron 950 años. Eso lo dice Génesis 9, 28 al 29. Y vivió Noé 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Y usted mira los patriarcas de ahí en adelante. Mira a Abraham. Abraham vivió más de 120 años. Y otros también vivieron más de 120 años. Entonces la pregunta es: ¿qué significan los 120 años que Dios le dijo a Noé que viviría el hombre en su error? ¿A cuánto tiempo equivalen realmente 120 años? Entonces aquí hay una clave que entender. Resulta que 120 años se refiere a 120 jubileos.
¿Qué es un jubileo? Es un ciclo de tiempo compuesto por 50 años. Entonces, si usted multiplica 50 años, que es un jubileo, por 120, eso le va a dar un total de 6,000 años. Cuando Dios dijo a Noé, serán los días del hombre 120 años, estaba hablando de 120 jubileos que corresponden a 6,000 años de historia de la humanidad. Esto es tremendo, esto es maravilloso. Aleluya. Dios determinó que el ser humano viviera 6,000 años en su programa, en el programa del hombre, en su error, en su pecado, en su maldad. Y durante ese tiempo el Señor ha estado salvando a sus escogidos de entre los hombres. Pero hay hombres que rechazan. Entonces, esto nos lleva a entender que no para siempre va a haber una iglesia predicando aquí en la tierra. No para siempre van a haber profetas, no para siempre van a haber evangelistas. No, esto tiene un final. Esto tiene un final. Y qué bueno que tiene un final, porque es que predicando toda una vida. Bendito el Señor. No, tiene que llegar el reposo. Necesitamos el reposo de Dios. Aleluya. Esto se va a acabar. Esto se está acabando. Entonces ya entendemos. 120 años multiplicados por 50 le da 6,000 años. 6,000 años fue el tiempo que Dios determinó para el ser humano. Y después, ¿qué sigue? El reposo de Dios, el reino milenial. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Qué año es en el calendario judío? Porque en sí el calendario judío, desde Adán, siguió en forma ascendente. Comenzó desde Adán, año 1. Cristo nació en el año 4000 después de Adán. Y los judíos no contaron ahí a partir de 0. No, siguieron en su calendario. Y en este momento, en el calendario judío es el año 5992. Escuche bien. En el calendario judío es el año 5992. ¿Cuánto le falta para llegar a 6,000? 8 años. Y de esos 8 años se tienen que descontar 7, que son del reino del anticristo, sobre este mundo. 7. Es decir, que a esto le está quedando, por decir algo, le está quedando menos de un año. Ahora, que el Señor quiera regalarnos de ahí en adelante 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, Él es soberano. Pero lo que quiero anunciarles a todos los hermanos y a los amigos es que el programa de Dios está enmarcado en 6,000 años y faltan 8 años para que se cumplan los 6,000 años. Se acabó el tiempo. Y de esos 8 años, 7 años son del reino del anticristo. Y nosotros no estamos esperando el reino del anticristo. No. Nosotros estamos esperando algo mejor, algo superior. Estamos esperando el reino de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, que es antes del reino de Cristo. Pronto nos vamos con Cristo de este mundo. Pronto es el arrebatamiento de la iglesia. El día y la hora nadie lo sabe, pero el programa de Dios está enmarcado en 6,000 años y luego el reino milenial, 7,000 años. El tiempo del hombre se está terminando. ¿Cuándo termina el tiempo del hombre? Termina con la destrucción del reino del anticristo. Al final de la gran tribulación, ahí termina el tiempo del hombre y comienza el tiempo de Dios. 1000 años de reino sobre la tierra. Aleluya. Ahora viene el tercer testimonio.
Tercer testimonio. El cumplimiento de las 70 semanas sobre Israel. Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Mire qué interesante esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Fíjese pues, el programa de Dios con Israel está enmarcado en 70 semanas. El programa de Dios con Israel está enmarcado en 70 semanas. ¿A cuánto tiempo equivalen 70 semanas? ¿Y cuántas semanas se han cumplido hasta ahora? ¿En qué semana estamos viviendo? Son preguntas interesantes. Entonces, las semanas de las que se habla aquí en Daniel no son semanas de días, de 7 días, no. Son semanas de años. Es decir, que cada semana corresponde a un periodo de tiempo de 7 años. O sea, un año por día. Entonces, el Señor le dice a Daniel que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel. Si usted multiplica 70 por 7, entonces tenemos un resultado de 490 años. El programa de Dios con Israel está determinado en 490 años. 490 años. Es el programa de Dios con Israel. Es el tiempo de Dios con Israel, 490 años. De ese tiempo que el Señor estipuló para Israel, ya han transcurrido 483 años. O sea, 69 semanas, quedando por cumplir 7 años. O sea, la última semana, que corresponde a la 70 semana, o la semana número 70, decretada sobre Israel. ¿Cómo lo sabemos? Mire que ahí en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, las 70 semanas se dividen en 3 secciones. Entonces, mire usted, primera sección de las 70 semanas, 7 semanas. 7 semanas que corresponden a 49 años. Esas 7 semanas tienen que ver con la restauración y reconstrucción del templo. Ya eso pasó. La segunda sección de las 70 semanas son 62 semanas, que corresponde a 434 años. Y esas 62 semanas tienen que ver, sumándolas, 434 años más 7 semanas, que corresponde a 49 años, nos da un total de 483 años. Y tiene que ver con el nacimiento, el ministerio, la muerte del Mesías, de Cristo Jesús. O sea que de las
70 semanas ya se han cumplido 69 semanas. O de los 490 años que el Señor estipuló para Israel, ya se han cumplido 483 años. Queda faltando una semana, que corresponde a 7 años. A los 7 años del reino del anticristo, para completar los 490 años o las 70 semanas que el Señor determinó sobre el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuándo murió Cristo en las 70 semanas decretadas sobre Israel? Escuche, Cristo murió en la semana número 69, al final de la semana número 69. Es decir, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se cumplieron 483 años del programa de Dios con Israel. Con la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo comenzó una nueva época. Se abrió un paréntesis que se llama gracia para salvar la iglesia. Y estamos al final de los días de ese paréntesis. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la crucifixión de Cristo hasta nuestros días? Han pasado casi 2000 años. Estamos próximos a cumplir 2000 años de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ojo, eso sí que es bien importante. Poder entenderlo, poder tenerlo presente. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Fíjese bien. Entonces, Cristo nació más o menos, escuche esto que le digo. Cristo nació más o menos en el año 6 antes de Cristo. O sea que el calendario judío está adelantado 6 años con relación a nuestro calendario gregoriano. En el calendario judío hoy no es el año 2020. Ya le dije, es el año 5992 desde Adán hasta nuestros días. Pero de Cristo hasta nuestros días en el calendario judío no es el año 2020, sería el año 2026. Escúchelo bien, 2026. Entonces, esos 6 años que está adelantado el calendario judío se los tiene que restar a la obra del Calvario, al año en que muere Cristo. Entonces, Cristo no muere en el año 33 después de Cristo, porque si nació 6 años antes de Cristo y murió de 33 años y medio aproximadamente, a 33 réstele 6, nos está dando el año 27 después de Cristo. El año 27 después de Cristo. Entonces, si en el calendario judío que está adelantado no es el año 2020, sino el 2026, y Cristo murió en el 27, año 27 después de Cristo, los 2000 años se cumplirían en el año 2027 después de Cristo. Pero ya en el calendario judío es el 2026. O sea, en esa cuenta que se lleva, porque Cristo nació 6 años antes. O sea, lo que le quiero decir es que en la realidad no es el año 2020, es el año 2026. Y Cristo murió en el 27 después de Cristo. Del año 27 después de Cristo al 2027 se cumplen 2000 años. O sea que solamente falta un poco menos de un año para cumplirse 2000 años de la obra del Calvario. Queda la pregunta, ¿qué cosas pueden ocurrir al cumplirse 2000 años de la obra del Calvario? Puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia.
Se terminará el programa de Dios con los gentiles para dar paso al programa de Dios con su pueblo Israel. Es decir, va a comenzar a correr la semana número 70. Comienzan a correr los 7 años que le faltan al programa de Dios con Israel, que quedó pendiente en el año 483. Faltando 7 años para cumplirse 490 años del programa de Dios con Israel. Aleluya. Vamos a ver si logran entender esto, hermanos amados. Otra vez le repito esta parte. Cristo no nació en el año 0. No, hay un error porque el calendario gregoriano tiene un error en las cuentas. Cristo nació en el año 6 antes de Cristo. En el año 6. Y murió de 33 años y medio aproximadamente. Entonces, si nació en el año 6 antes de Cristo, viene a morir en el 27 después de Cristo. Y hagan las cuentas, del 27 después de Cristo al 2027 serían 2000 años de la obra del Calvario. Pero ¿cómo hay que contarlos? Que no es el año 2020. Realmente es el año 2026. El calendario judío está adelantado entre 4 y 6 años. Entonces, para darle como más tiempo al ser humano, pongámosle 6 años de adelantado. Porque si fuera 4 o 5, ya se acabó. 6 años. Mis amados hermanos, el tiempo del ser humano en la tierra, el programa del ser humano se terminó para dar paso al programa de Cristo. Y vamos a concluir entonces esta meditación sobre los días del hombre con la profecía de Cristo, según Mateo 24, verso 29 al 35. Mire usted. Dijo Cristo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. Fíjense bien, este pasaje lo escribió Mateo en los primeros años del cristianismo. Por ahí en el año 50 después de Cristo. Entonces, fíjese usted bien, este texto fue predicado hace casi 2000 años. Tanto que Pablo dijo: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y Pablo pensaba que en los días de él iba a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y han pasado casi 2000 años. Si allá estaba cerca el arrebatamiento de la iglesia, ¿cómo está ahora aquí el arrebatamiento de la iglesia? Mucho más cerca. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay aquí entonces algo bien interesante. Cristo habló de 2 generaciones en este pasaje que acabamos de leer.
habló de una generación que vería la destrucción del templo y de Jerusalén. Y habló de una generación que vería las señales que anteceden a la segunda venida de Cristo y que vivirían durante la gran tribulación. Dos generaciones. Ya leímos en el libro de los Salmos, el Salmo 90, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora, en el mismo Salmo número 90, fíjese lo que dice el verso 3 al 10. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, ¿cuánto dura una generación? Dura entre 70 y 80 años máximo. En los más robustos, los más saludables, los más alentados, los más fuertes. Entonces, Cristo habló de la última generación que ha de vivir o había de vivir antes de su segunda venida a este mundo. Mire lo que dice Mateo 24, verso 32 al 35. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. ¿Cuál generación? La generación que vería su segunda venida. La generación que estaría sufriendo la gran tribulación. La generación que le tocaría ver las señales que anteceden a su segunda venida. Entonces, Cristo se refirió a dos generaciones. Una generación que vería la destrucción del templo, que eso se cumplió cuando el general romano, el general Tito, entró con sus tropas a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, como quien dice, unos 37 años después de la muerte de Cristo. Vino entonces el general Tito, mató a los judíos, los crucificó, destruyó el templo, destruyó los muros, destruyó la ciudad, esclavizó a los judíos. La generación que escuchó, la gente que escuchó a Cristo predicar esa destrucción del templo, le tocó ver eso. Eso es lo que Cristo explicó ahí, en esa profecía. Pero habló de otra generación que viviría el tiempo de su segunda venida. Y puso como ejemplo la higuera. Cuando dijo de la higuera, aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que vería la higuera reverdecer, florecer. ¿Quién es la higuera? La higuera es el pueblo de Israel. ¿Cuándo comenzó a reverdecer y a florecer la higuera? El 14 de mayo de 1948,
comenzó a reverdecer y a florecer la higuera cuando la ONU, Organización de las Naciones Unidas, declaró a Israel Estado independiente. Declaró a Israel como nación de nuevo. Aleluya. Y si usted mira año 1948, si usted a 1948 le suma 70 años que dura una generación, le daría año 2018. Pero vamos a ponerle lo que dura más una generación, 80 años. 80 años a 1948. Súmele lo que dura una generación, 80 años, le estaría dando año 2028. Y en ese año 2028 están incluidos los 7 años del reino del anticristo. Año 2028. Réstele 7 años del anticristo. ¿Qué le queda? Le queda un año. Le da año 2021. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué puede ocurrir? No vamos con Cristo el Señor. Aleluya. Año 2021, ¿qué puede ocurrir? La manifestación del hombre de pecado. El reino del anticristo ya viene, ya está preparado el escenario del mundo. La gente está clamando por solución a problemas de salud, por solución a problemas políticos, por solución a problemas militares, por solución a problemas económicos. El mundo tiene unos problemas muy graves. La gente está esperando un líder mundial, un gobernante mundial que solucione esos problemas. Y ese gobernante mundial que aparecerá presentando soluciones es el anticristo. Nosotros no estamos esperando segunda venida de Cristo, o no nos estamos preparando para segunda venida de Cristo. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia y vendremos con Cristo en su segunda venida a reinar sobre la tierra. Entonces otra vez para que lo entendamos, lo asimilamos, mastíquelo bien. Si en 1948 la higuera Israel comenzó a florecer, y a ese 1948 le suma lo que dura una generación, máximo 70 años, le da año 2028. Entiéndalo bien, año 2028. A ese 2028 réstele los 7 años del reino del anticristo. ¿Estamos entendiendo? Le está quedando año 2021. Y estamos en el 2020. Nosotros no estamos esperando el reino del anticristo, estamos esperando el reino de Cristo. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué falta para el arrebatamiento de la iglesia, mis amados hermanos? No falta nada. El tiempo se terminó, el tiempo se acabó. No vale la pena descarriarnos por nada de este mundo. No vale la pena irse al pecado, no vale la pena. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso es lo que nos dice la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El tiempo a esta humanidad se le acabó. El tiempo a esta humanidad se le terminó. Hermanos, oremos más, ayunemos más, leamos más la Biblia, prediquemos más la palabra del Señor, obedezcamos más, santifiquémonos más, consagrémonos más al Señor. Amados hermanos, no nos apartemos del Señor. Ya no es el tiempo de apartarse. No. Estamos en el final del final. No vale la pena cambiar la salvación por la bagatela del mundo. No vale la pena. Lo del mundo es pasajero, termina, se acaba. Lo de nuestro Cristo Jesús es eterno, es glorioso. Ahí tenemos esos 4 testimonios de lo que es el tiempo del hombre sobre la tierra. Solo 6,000 años.
Lo dice la semana de la creación, lo dice el anuncio de Dios a Noé, lo dice las 70 semanas que Dios decretó sobre Israel y lo dice la profecía de Cristo. El tiempo se acabó. Oremos al Señor y démosle gracias a Él por su palabra. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y bondad. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por todas estas cosas tan lindas, tan importantes que tú nos revelas. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos todas estas cosas. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora es el tiempo en que vienes a arrebatar tu iglesia. Gracias por darnos la esperanza de la vida eterna. Gracias, Cristo bendito. Gracias, Cristo de la gloria. Estamos en tus manos, dependemos de ti, Señor. Santifica más nuestras almas, nuestras vidas. Ayúdanos a apartarnos del pecado, de lo que no te agrada. Ayúdanos a consagrarnos a ti, Señor. Santifica más tu iglesia, purifica más tu iglesia. Señor, aunque hay gente que te rechaza, que te abandona, que se apartan de ti, que no quieren nada contigo, aquí conmigo hay una cantidad de hermanos, una iglesia preciosa en esta conexión, en esta transmisión en vivo, que sí queremos estar contigo, que sí queremos santificarnos, obedecerte, que sí queremos irnos contigo en el arrebatamiento de la iglesia. Entendemos que sí vale la pena negarnos a nosotros mismos, negarnos al pecado, negarnos al mundo para reinar contigo, para vivir contigo. Si sufrimos contigo, también gozaremos contigo. Si morimos contigo, también reinaremos contigo. Viviremos contigo en tu gloria eterna. Oh, salva a los amigos que están recibiendo esta palabra. Ilumina sus mentes, sus corazones. Transforma sus vidas. Rompe cadenas, dales libertad. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Mis amados hermanos, así llegamos al final de esta transmisión en vivo. Seguimos en este día de ayuno y oración, clamando. Vamos a postrarnos de rodillas otro tiempo. Y a las 3 de la tarde estaremos conectados nuevamente para tener el mensaje de la palabra del Señor. Recuerden que les amo de corazón y que estoy orando por la iglesia, por todos ustedes, mis hermanos, por los amigos, para que el Señor los salve. Que el Señor Jesús les bendiga.